Bueno, entonces lo que vimos la clase pasada era una versión extendida de las funciones vectoriales con las que estábamos familiarizados. El tipo de funciones vectoriales con las que hemos trabajado hasta el momento son funciones de la forma con su notación R, pero donde solo interviene un parámetro que generalmente la denotamos por T. Ahorita estamos extendiendo esa versión de funciones vectoriales en donde intervienen dos parámetros ahora, ¿no? U y B. Y esto se requiere porque los dominios de las superficies, cuando son descritas a través de una función, esos dominios pues son regiones planas. Entonces ahora en las superficies dadas como una descripción paramétrica, el resultado también son vectores posición, pero donde las funciones componentes de esos vectores son funciones de dos variables, funciones escalares de dos variables que dependen justamente de los parámetros. Entonces, según el punto en el que nos encontremos, en el punto V, bajo la función, vamos a tener como imagen un vector posición que va a terminar en algún punto sobre la superficie. Entonces, a medida que vamos cubriendo los puntos del dominio y los pasamos a través de la función vectorial, vamos a ir dibujando con la punta del vector posición la superficie, los puntos sobre la superficie. Dada la función vectorial de esta forma, también podemos escribirla como las ecuaciones paramétricas de S, separando cada función componente y asociándola con la coordenada correspondiente, ¿no? La primera función componente corresponde a X, la segunda función componente corresponde a Y la tercera función componente corresponde a Z. Entonces, vimos un primer ejemplo de cómo a partir de una función, permítanme tantito. Ok. Entonces vimos como primer ejemplo una función vectorial dada que estaba definida de esta forma y a partir de esta función paramétrica queríamos saber cómo era la superficie. Entonces, en lugar de tabular, lo cual nos llevaría mucho tiempo, podemos optar por ver si estas funciones componentes cumplen con cierta ecuación cartesiana. Y de esta forma, pues ya podríamos saber que al menos una parte de esta función vectorial cumple con esa ecuación cartesiana, que en este caso, por ejemplo, se trataba de un cilindro, ¿no? Si las variables o parámetros de esta función vectorial no están limitadas de alguna forma, entonces la descripción vectorial cumple con la ecuación cartesiana en este caso del cilindro completamente, es decir, se trata de todo el cilindro, pero generalmente los parámetros se mueven en ciertos intervalos, de manera que en esos casos hay que ver qué parte de la superficie, si encontramos la ecuación cartesiana, qué parte de la superficie correspondiente a la ecuación cartesiana es realmente la que se describe a través de las ecuaciones, a través de la función vectorial. Bueno, entonces ese fue el primer ejemplo que vimos. El segundo ejemplo fue como a la inversa, como a partir de una descripción de la superficie con la que estamos tratando, podemos determinar la función vectorial. Entonces, en este caso teníamos que estábamos en un
estábamos considerando un plano que pasa por un punto P0 y en ese plano se encuentran los vectores A y B. Entonces, a partir de esa información, vamos a describir cualquier punto sobre el plano. Y lo que hicimos fue, a partir de los vectores posición asociados y usando el punto P0, determinamos una función vectorial donde mis parámetros van a ser los escalares que hacen posible que podamos alcanzar cualquier punto en el plano P a partir del punto P0. Y bueno, en este caso particular, encontramos que la función vectorial está dada de esta forma, o bien las ecuaciones paramétricas, si descomponemos por componentes estos vectores, tendríamos estas tres ecuaciones paramétricas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso nos piden encontrar la representación paramétrica de la esfera. Si recordamos lo que vimos de coordenadas cilíndricas y esféricas, vimos que en coordenadas esféricas la representación o ecuación de una esfera se reduce a una ecuación mucho más sencilla que esta versión en coordenadas rectangulares o cartesianas. En la descripción en esféricas tenemos estas ecuaciones que me relacionan las coordenadas rectangulares y las coordenadas esféricas. En general, en las ecuaciones esféricas, tenemos aquí donde está A, rho, que corresponde a el radio, que se toma desde el origen hasta el punto en cuestión en el espacio. Entonces, haciendo uso de esas ecuaciones que me relacionan ambos sistemas coordenados, podemos percatarnos de que intervienen dos ángulos que pudiéramos ocupar como parámetros, que son el ángulo phi y el ángulo teta. Entonces, podríamos usar como ecuaciones paramétricas justamente esas relaciones entre cartesianas y esféricas y a partir de ellas construir una función vectorial. Ay, perdón, permítanme tantito otra vez. Listo. Entonces, usando el caso particular de esta esfera de radio A, en coordenadas esféricas su ecuación es simplemente ρ igual a A. Esta suma de los cuadrados de las variables cartesianas, eso siempre es igual a ρ. Si no recuerdan, como verificación, basta con sustituir cada una de estas ecuaciones en esta suma y comprobarían que el resultado va a ser A cuadrada. Va a ser, bueno, ρ cuadrada igual a A cuadrada, que es ρ igual a A. Bueno, entonces, en lugar de poner ρ en las ecuaciones en términos esféricos, voy a poner el valor de ρ que es igual a A. Y lo demás queda exactamente igual como en las ecuaciones que me relacionan ambos sistemas coordenados. Nos acordamos de dónde a dónde se tienen que mover estos ángulos. Phi siempre se mueve de 0 a pi y teta de 0 a 2pi. Es decir, el dominio está conformado por este rectángulo. Y usando estas ecuaciones paramétricas en forma de función vectorial, tendríamos esta forma. Simplemente hemos puesto cada una de las ecuaciones paramétricas con el canónico correspondiente. Y algo similar también se puede hacer cuando estamos trabajando con sólidos que son fácilmente descritos usando coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas nos permiten tener una versión de función vectorial para una superficie, es decir, parametrizar una superficie.
Ahora, cuando tenemos funciones vectoriales con dos parámetros, de dos variables que corresponden a una superficie, muchas veces es más fácil visualizar curvas sobre la superficie y no la superficie en su totalidad. En este caso, pues era un sólido conocido y fácilmente descrito, ¿no? Pero podemos tener sólidos mucho más complejos y que no podríamos visualizar directamente desde las ecuaciones paramétricas e incluso desde su ecuación cartesiana, ¿no? Entonces, así como cuando aprendimos a graficar superficies cuando tienen una ecuación cartesiana usando trazas, algo similar podemos hacer en las funciones vectoriales para visualizar cómo es la superficie. Si recuerdan, cuando trabajamos con curvas de nivel o trazas, lo que hacíamos era poner constante alguna de las variables y ver qué curvas se formaban, ¿no? Poner constante una de las variables significa como partir la superficie usando planos paralelos a los ejes coordenados. En este caso, no precisamente van a ser los ejes coordenados, pero igualmente vamos a poner constantes alguna de estas variables. Entonces, por ejemplo, si yo no supiera cómo se ve esto, ¿qué tal si me dan esta función vectorial y quiero dibujarla? Entonces, podría ser más fácil dibujar el vector posición correspondiente si manejo simplemente como variable independiente uno de estos dos parámetros y le doy un valor concreto al otro. Entonces, por ejemplo, si phi es constante, entonces a seno de phi es un valor constante alfa, a seno de phi pues es alfa, y a coseno de phi pues también va a ser un valor constante, ¿no? Porque phi pues es cierto valor. Eso visualmente significa que estoy midiendo desde la componente z un ángulo de phi, que está entre 0 y pi. Entonces, supongamos que phi tiene un valor que me sitúa más o menos por aquí. Entonces, lo que se va a mover es teta. Entonces, una constante acompaña coseno de teta, una constante está acompañando seno de teta. Estas dos funciones componentes corresponden a x y y. Entonces, si se fijan, se está reduciendo a una descripción polar en x y y. Alfa coseno de teta, alfa seno de teta. Esa descripción corresponde a un círculo si teta se mueve de 0 a 2pi. Entonces, y estoy parada en z a cierta altura a coseno de phi, es decir, a esta altura. Entonces, si fijo phi, lo que voy a empezar a dibujar son curvas que corresponden a circunferencias. Si me tomo otro valor de phi, que me dé como altura aquí, y empiezo a mover teta, vuelvo a dibujar un círculo, y así, ¿no? Según el valor de phi. Entonces, eso es haciendo phi constantes, es hacer como una construcción de trazas, pero sin tomar en cuenta planos paralelos a los planos coordenados. En este caso, en esta descripción, son otros parámetros, ¿no? Son phi y teta. Ahora, ¿qué pasa si pongo como constante teta y la que varíe es phi? ¿Qué tipo de curvas voy a describir? Entonces, teta se mide en el piso, en el plano XY, a partir del eje X. Entonces, supongamos que teta tiene un valor que me pone en este punto. Entonces, a coseno de teta va a ser ahora la constante y la que se va a estar moviendo es seno de phi. En esta coordenada que corresponde a y, a seno de teta es constante y la que se está moviendo es seno de phi. Y z
también se va a estar moviendo, ¿no? De acuerdo al valor de phi. Entonces, parados a partir de este punto, nos vamos a mover en Z sobre la esfera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar dibujando? Pues como semicírculos, como meridianos. Si me paro en otro punto, en otro ángulo teta, por ejemplo acá, Z es variable porque phi es variable y esto me daría diferentes alturas sobre la esfera. Y esto, como phi solo se mueve de 0 a pi, solo podemos ir desde la parte positiva del eje X hasta la parte negativa del eje X. Es decir, estamos dibujando meridianos. Conjuntando ambas informaciones, los círculos, cuando phi es constante, y los meridianos, cuando teta es constante, ya sería más fácil visualizar de qué superficie se trata. Entonces, ¿dudas en este tipo de análisis poniendo constante una de las variables? Ok. Bueno, y de hecho, la paquetería que se usa para graficar superficies en los algoritmos, se encuentra este tipo de procedimiento. Lo que se hace es fijar una de los parámetros, graficar muchas curvas según ciertos valores de ese parámetro constante y variando el otro, y a la inversa, fijando el otro parámetro y haciendo variar el primero, y conjuntar todas las curvas. De hecho, en muchos paquetes de graficación se puede visualizar esta red de las curvas que surgieron cuando se hicieron constantes estos parámetros. Bueno, entonces estas curvas, este tipo de mallado, pues recibe cierto nombre, que van a ser curvas de cuadrícula o de malla. Entonces lo que acabamos de hacer hace un momento es lo siguiente. Tenemos una superficie paramétrica dada con una función vectorial, descrita por una función vectorial, y lo que hicimos fue poner constante una de las variables. Entonces, si dada esta función vectorial, pongo constante a la variable u, al parámetro u, entonces u vale cierto valor u0. De esta manera, la función vectorial se reduce a una función vectorial de una sola variable. En este caso, b. Y si recordamos las funciones vectoriales que nos describían curvas planas o curvas en el espacio, esto es una de esas funciones vectoriales, es decir, lo que nos va a arrojar esta función, ya habiendo fijado u, es una curva sobre la superficie. Entonces, si fijo u igual a u0 en el dominio de la función vectorial, lo que estoy haciendo es fijarme en los puntos sobre la línea vertical, que es sobre esta línea vertical. Cuando paso esta línea vertical a través de la función vectorial, lo que obtengo es una curva sobre la superficie. Ahora, ¿qué pasa si en vez de u fijamos b? Entonces ahora b tiene cierto valor, entonces y u es variable. Ahora me estoy fijando en líneas horizontales en el dominio de la función. Esta línea bajo la función va a ir a dar a otra curva en la superficie. Si hago este tipo de análisis para varios valores constantes B0 y varios valores constantes U0, voy a tener una familia de curvas, todo un mallado. Y bueno, a esas familias de curvas se les conoce como curvas de cuadrícula o de malla, que es justamente lo que hicimos hace un momento con la esfera.
Entonces, este tipo de análisis pues ayuda mucho para poder visualizar las superficies, dada una función vectorial. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más de parametrización de superficies. Porque cuando empecemos a ver integrales sobre superficies, esas superficies tienen que estar dadas con una descripción paramétrica, con una descripción vectorial. Ahora vamos a considerar el cilindro que tiene esta ecuación. Esta es una superficie, solo que no aparece Z explícitamente. Eso significa que Z es libre. Y X y Y tienen que respetar a cualquier altura Z esta relación. En este caso particular, el cilindro no es infinito, el cilindro está acotado entre estas tapas, con un plano en Z igual a 0 y otro plano en Z igual a 1. Es decir, algo así. Si nos fijáramos qué sucede con esta ecuación en Z igual a 0 en particular, es decir, en el plano XY, entonces tendríamos un círculo con centro en el origen y radio 2. Y si cortamos a cualquier otra altura de Z, vamos a tener nuevamente una curva de nivel que respeta esta ecuación, que es un círculo con centro en el origen y radio 2. Entonces, como estamos en un cilindro, podemos usar coordenadas cilíndricas para, a partir de las relaciones o ecuaciones que me relacionan las coordenadas cilíndricas y cartesianas, a partir de eso, determinar una opción de función vectorial que describa ese cilindro. Entonces, en coordenadas cilíndricas, la ecuación de esta superficie sería simplemente ρ igual a 2. En coordenadas cilíndricas, en general, las relaciones que me llevan de coordenadas rectangulares a cilíndricas son x igual a r coseno de teta, y es r seno de teta, y z se queda como z. Entonces, en el caso particular de este cilindro, esta suma, si sustituyo x por r coseno de teta y r seno de teta, me va a quedar como r cuadrada igual a 4, o lo que es lo mismo, r igual a 2. Entonces, en lugar de poner r aquí, pongo 2. Y de esta manera estoy describiendo de forma paramétrica este cilindro. Teta se tiene que mover de 0 a 2pi para girar o cubrir todo el contorno del cilindro, y z de 0 a 1, que es ir de la tapa inferior a la tapa superior. Usando estas ecuaciones paramétricas, tengo la versión en función vectorial, que estaría dada de esta manera, donde el dominio lo puede escribir de esta forma o como producto cruz de dos intervalos, el producto cartesiano de dos intervalos. ¿Dudas en este ejemplo? Bueno, hagamos otro más. Al igual que sucedía con funciones vectoriales que correspondían a curvas planas o curvas en el espacio, que podían tener no una única función vectorial correspondiente, sino varias, aquí puede suceder lo mismo. Dada una superficie podemos encontrar múltiples parametrizaciones. Entonces, en este ejemplo vamos a dar dos soluciones. Nos piden parametrizar esta superficie que corresponde a la parte superior de un cono.
Si elevamos al cuadrado esta ecuación, tenemos esto, que es la forma cartesiana de un cono. Dado que estamos trabajando con la raíz positiva, pues se trata de la parte que está por arriba del plano XY. Cuando vimos coordenadas esféricas y cilíndricas, vimos que los conos eran, sus ecuaciones correspondientes del cono eran más sencillas en este tipo de sistemas coordenados, en el cilíndrico o en el esférico. Entonces vamos a considerar, en este caso, una descripción en polares para las variables X y Y. Es decir, si nos fijamos en la proyección de este cono sobre el plano XY, vamos a descomponer esa proyección en polares. Entonces, en polares siempre X es R coseno de teta y la variable Y siempre es R seno de teta. Sustituyendo de esta manera en la ecuación del cono, tenemos 2 por la raíz de, y bueno, R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta. Si factorizamos R cuadrada, nos queda que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es igual a 1. Por tanto, nada más nos queda la raíz cuadrada de R cuadrada, es decir, R nada más. Entonces, usando como parámetros teta y R, esta ecuación del cono la podemos parametrizar de la siguiente forma, que X sea R coseno de teta, Y R seno de teta y Z igual a 2R, donde R se mueva de 0 a infinito, porque no nos están dando una restricción para esa parte del cono, o sea, el cono es infinito, y teta de 0 a 2pi. Si la pasamos en notación vectorial, la función vectorial correspondiente sería esta. Lo único que estoy poniendo es poner estas ecuaciones paramétricas en las funciones que acompañan IJK. Entonces, a ver, con esta solución, ¿alguien tiene duda? Ok, Irving, ¿todo bien? ¿Los demás? ¿Me van siguiendo? Ok, bueno, ok. Ahora, podemos ocupar, si no encontramos que podamos usar una descripción polar o en términos cilíndricos esféricos, bien podemos elegir como parámetros las variables en la ecuación cartesiana, las variables independientes, es decir, X y Y. Entonces podemos renombrar X igual a U, Y igual a B y Z, bueno, en términos de U y B, pues en este caso sería 2 por la raíz cuadrada de U cuadrada más B cuadrada. Esta es una posibilidad de parametrización, usando como parámetros las variables cartesianas X y Y. La función vectorial correspondiente, dada estas ecuaciones paramétricas, pues simplemente estaría dada por esto. Ahora, ¿cuándo conviene ocupar algo como esto? O algo como esto, en donde tenemos una descripción en polares o esféricas o cilíndricas, pues todo va a depender ya, dada una integral sobre una superficie, cuál es el tipo de parametrización que más nos reduce el integrando de esa integral que tengamos que resolver. Si estamos trabajando con sólidos que son esferas, conos, cilindros, semiesferas, lo mejor es usar una parametrización que venga de coordenadas cilíndricas o esféricas o polares. Si no estamos trabajando con nada de ese tipo, a lo mejor, pues sí, lo más conveniente sea este tipo de parametrización, donde los parámetros sean las variables cartesianas. Entonces, ya más adelante que veamos integrales de superficie, pues vamos a ejemplificar este tipo de situación de
qué parametrización escoger. Una de las superficies con las que se empezaron a familiarizar desde Mate 1 fueron las superficies de revolución. En las superficies de revolución lo que se hacía era tomarnos una función de una sola variable, una función y igual a f de x, donde x se mueve en cierto intervalo, y esa función hacerla rotar alrededor de algún eje. Que podía ser el eje X o el eje Y. Entonces, en el caso particular de que hacemos rotar esta función alrededor del eje X, nos fijamos en qué pasa si cortamos la superficie de revolución con planos paralelos al plano YZ. Entonces, supongamos que tengo esta función que es y igual a f de x y la hicimos rotar alrededor del eje X, ¿no? Entonces tengo un cilindro o una especie de cono, dependiendo la inclinación de esta función. Entonces voy a cortar con un plano paralelo al plano YZ y me fijo en esa curva, en ese corte. Pues el corte va a ser un círculo siempre, porque lo que hicimos fue rotar la función. Y ese círculo lo voy a descomponer con una descripción en polares. Entonces, del centro del círculo al contorno, eso va a medir justamente la función. La función y igual a f de x. Ese va a ser el radio de este círculo de corte. Entonces, las ecuaciones paramétricas de los puntos sobre esta superficie van a estar dadas como sigue. X, ya sabemos de entrada que X se mueve entre A y B, y X va a ser libre en ese tramo. Si proyectamos este círculo sobre el plano YZ y descomponemos ese círculo en coordenadas polares, el radio va a estar dado por la función y los puntos, la coordenada horizontal siempre va a estar dado por r coseno de teta. R es la función, entonces va a quedar f de x coseno de teta. Y la componente vertical de los puntos en el círculo van a estar dados siempre como r seno de teta, donde esa r pues ahora es la función. Y de esta manera ya tenemos las ecuaciones paramétricas de los puntos sobre esta superficie de revolución. Mis parámetros, ¿cuáles son? X y teta. Teta se tiene que mover de 0 a 2pi para darle toda la vuelta a este sólido de revolución. Y X, pues se mueve entre cierto intervalo. El intervalo donde está definida la función. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la función y igual a seno de x, donde x se mueve de 0 a 2pi, y la hacemos rotar alrededor del eje x, lo que obtenemos es este sólido. Queremos parametrizar o encontrar una ecuación paramétrica de este sólido. Entonces, como le hicimos rotar alrededor del eje x, usando estas ecuaciones paramétricas, tenemos que x es igual a x, y es igual a la función por coseno de teta. ¿Quién es la función? Seno de x. Y z es igual a la función por seno de teta. ¿Quién es la función? Seno de x. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de este sólido y su función vectorial, pues está dada de esta forma, ¿no? Solo es poner las funciones paramétricas con su correspondiente canónico, IJK. Bueno, ya vimos algunos ejemplos de parametrización de superficies. Ahora vamos a ver a partir de una función vectorial cómo podemos describir un plano tangente
a la superficie dada. Que es decir, cómo es la derivada de esa función vectorial en cierto punto en la superficie. Entonces vamos a tomarnos una superficie paramétrica que está descrita por esta función vectorial. Vamos a considerar un punto sobre la superficie, un punto P0 sobre la superficie. Este punto P0 está asociado al vector posición RU0B0. Es decir, en el dominio tenemos un punto U0B0 que al pasarlo por la función R nos da como resultado el vector posición. El vector posición RU0B0, que termina en el punto P0, que está sobre la superficie. Ahora, vamos a construir las curvas de malla que pasan por este punto. Para eso vamos a hacer constante U y B. Si mantenemos U constante, es decir, nos tomamos esta línea vertical, entonces la función vectorial resultante es esta. Esta nos describe una curva sobre la superficie, una curva C1 sobre la superficie. ¿Cómo podemos obtener el vector tangente a esa curva C1 en P0? Pues es mediante la derivada de la función vectorial. Entonces, tomamos la derivada de esta función con respecto a B, porque la que hemos fijado es U. La que es variable es el parámetro B. Entonces, respecto a ese parámetro es el parámetro respecto al que vamos a derivar. Entonces, ¿cómo se derivan funciones vectoriales? Pues hay que derivar componente a componente. Entonces tendremos que derivar X, Y y Z con respecto a B. Pero como se trata de funciones de dos variables, entonces las derivadas corresponden a derivadas parciales. Entonces, el vector tangente a C1 en P0, fijando U, va a ser R de B igual a la parcial de X con respecto a B en ese punto, U0, B0. La parcial de Y con respecto a B y la parcial de Z con respecto a B en ese punto. Hacemos lo mismo, pero ahora fijando la variable B. Si fijamos B, ahora las derivadas son con respecto a U, que es la variable independiente. Y esas derivadas van a ser los vectores tangentes sobre la curva de malla que corresponde a esta línea horizontal. Esta línea horizontal es cuando hemos fijado B a cierto valor constante. Y nuevamente son derivadas parciales en las funciones componentes, pero ahora con respecto a U. Entonces, lo que hicimos fue construir estos vectores tangentes. Ahora, esos vectores tangentes viven en el plano tangente a la superficie. Si S es una superficie suave, es decir, sin picos ni esquinas, o en otras palabras, que el producto cruz de esos vectores tangentes me da como resultado un vector diferente de cero, entonces el plano tangente es el plano que contiene a esos vectores que hemos construido, estos vectores RU, RB, y si calculo el producto cruz de estos vectores, lo que obtenemos es un vector normal a estos vectores, o lo que es lo mismo, un vector normal al plano tangente. Entonces, con esto ya podemos, a partir de una descripción
dada de una superficie mediante una función vectorial, es decir, mediante una ecuación paramétrica, ya podemos construir la ecuación del plano tangente en un punto sobre la superficie. Lo único que hay que hacer es sacar estos vectores tangentes y posteriormente multiplicarlos a través del producto cruz. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos piden encontrar el plano tangente a la superficie que tiene ecuaciones paramétricas x igual a u cuadrada, y igual a b cuadrada y z igual a u más 2b. Y queremos el plano tangente en el punto 1, 1, 3. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Vamos a escribir, usando estas ecuaciones paramétricas, la función vectorial. Entonces, la función vectorial va a estar dada de esta forma. X es u cuadrada, y es b cuadrada y z u más 2b. Ahora vamos a derivar esta función vectorial con respecto a u. Entonces, la variable b es constante. Derivando con respecto a u, esta función componente es 2b. Esta segunda función componente, como solo depende de b, eso es una constante, entonces cuando derivemos con respecto a u, va a ser 0. Y esta tercera función componente con respecto a u, simplemente va a ser la derivada de este término, que va a quedar como 1. Y la derivada de esto pues sería 0. Por eso me queda este vector. Sacamos el otro vector tangente. Entonces ahora derivamos esta función vectorial con respecto a b. Entonces con respecto a b, esta función componente va a ser 0, esta función va a ser 2b y esta función va a ser 0 más 2. Ahora, estos vectores tangentes los multiplicamos mediante producto cruz. Entonces el producto cruz se calcula como un determinante. Entonces, en este determinante el arreglo es primer columna, primer fila son los canónicos y JK. Segunda fila son las componentes del vector, del vector RU, es decir, de la derivada de R con respecto a U. Entonces, en componentes son 2U, J pues sería 0 y el coeficiente que acompaña acá, 1. Y en la tercera fila ponemos las componentes del vector RB, que son I, no aparece, es decir, vale 0. Para J es 2B y K es 2. Como es un determinante de 3 por 3, lo resolveremos por menores. Entonces vamos caminando a lo largo de la primera fila y vamos quitando fila y la columna correspondiente y nos fijamos en el menor, en la matriz reducida de 2 por 2 y sacamos el determinante, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo en I, quito fila, columna y me fijo en esta matriz, en el menor. El determinante de esto es 0 por 2, pues 0, menos este producto de 2b por 1. Entonces, eso me queda menos 2b. Luego, cuando paso a J en el arreglo de signos en los determinantes, este es menos. Entonces, menos J, quito fila, columna y me fijo en el menor, que es estos dos términos y estos dos términos. Entonces, 2U por 2, 4U. Menos 0 por 1, 0. Y finalmente K, quito fila, columna y por este determinante que es 4UB. Si escribo este vector en componentes, tendríamos como primer componente menos 2b, como segunda componente menos 4u, y como tercer componente 4v. Ahora, esto es para cualquier punto, pero queremos el plano tangente en el punto 1, 1, 3. Entonces, antes de seguir, hasta aquí, ¿alguna duda? Irving, Montserrat, Valerie. Ok.
Entonces, lo que necesitamos ver es cuándo esta función vectorial, para qué valores de u y b, me da como resultado el vector 1, 1, 3, que va a estar asociado al punto 1, 1, 3. ¿Para qué valores de u y b tengo ese vector 1, 1, 3? Bueno. Si u es igual a 1 y b es igual a 1, voy a tener 1 al cuadrado para la segunda componente del vector, voy a tener 1 al cuadrado, y en la tercera componente voy a tener 1 más 2 por 1, 1 más 2, 3. Entonces, cuando los valores de u y b son u igual a 1 y b igual a 1, el resultado de esta función es el vector posición 1, 1, 3. Es decir, el punto 1, 1, 3. Entonces, para esos valores de u y b, voy a calcular el producto cruz de estos vectores, es decir, simplemente voy a evaluar en este vector esos valores de u igual a 1 y b igual a 1. Entonces, si b es igual a 1, aquí tengo menos 2. Como u es igual a 1, aquí tengo menos 4. Y aquí voy a tener 4 por 1 por 1, pues 4. Entonces, en el punto 1, 1, 3, el vector normal al plano tangente que me voy a tomar es menos 2, menos 4, 4. Este es el vector normal al plano tangente. Ahora, haciendo memoria y regresándonos a, ¿qué es? Mate 1. ¿Cómo construíamos la ecuación de un plano? Necesitamos un punto en el plano y el vector normal, ¿no? Entonces yo tengo un plano, tengo un punto P0, el vector normal. Entonces con este vector normal y este punto P0 puedo describir cualquier otro punto P en el plano. Entonces si me tomo cualquier punto P con coordenadas X, Y, Z en el plano y construyo el vector que va de P0 a P, como ese vector vive en el plano y este vector N es normal al plano, si nos acordamos de las propiedades de producto punto, el producto punto me decía cuando dos vectores son ortogonales. Son ortogonales cuando ese producto vale 0. Entonces, si multiplico este vector normal con este vector, el resultado debe ser 0. Entonces, yo ya sé que el vector normal que voy a usar es este. P0, pues es 1, 1, 3. Y P, pues tiene coordenadas cualquier punto X, Y, Z. Entonces, P0P, el vector que empieza en P0 y termina en P, lo construyo restando de estas coordenadas las coordenadas de P0. Entonces, X menos 1, Y menos 1 y Z menos 3 son las coordenadas de este vector P0P. Este vector punto, el vector normal, tiene que ser igual a 0. Haciendo el producto punto, que es el producto coordenada a coordenada, tenemos menos 2 por X menos 1 más menos 4 por Y menos 1 más 4 por Z menos 3. Y esta es la ecuación del plano. Podemos dejarla aquí o desarrollarla, o sea, hacer los productos acá y ponerla en forma AX más BY más CZ más D igual a 0, que es la forma general cartesiana de un plano. ¿Dudas? Ok. Entonces, lo único que estamos viendo es otra forma de describir las superficies. Cuando estuvimos en Mate 2 y vieron funciones de varias variables, en particular funciones de dos variables, pues la gráfica de eso es una superficie. Y pues trabajamos con
planos tangentes, las derivadas parciales, máximos y mínimos, pero la descripción siempre era de la forma z igual a f de xy. Lo único que estamos haciendo ahorita es describir la superficie de esta forma, como r de v, donde ese r es un vector posición. Entonces, usando esa descripción, estamos viendo entonces cómo quedan las ecuaciones o cómo sacar esos planos tangentes, esas derivadas parciales, etcétera. Pero es como hacer lo mismo que que hemos hecho anteriormente, pero de otra forma. O sea, llegar a los mismos resultados, pero de otra forma. Ahora vamos a ver el área superficial usando una versión paramétrica de la superficie dada. Entonces, vamos a considerar una superficie cuyo dominio pues es un rectángulo. Para sencillez vamos a tomarnos un dominio rectangular. Ahí. Entonces vamos a dividir este rectángulo en subrectángulos que les vamos a llamar R y J. Y nos vamos a fijar en un punto particular de ese subrectángulo, en concreto en la esquina inferior izquierda. Si nos fijamos en la imagen bajo la función vectorial de este rectángulo, esa es una región ya sobre la superficie. Esa región en la superficie la vamos a denominar parcela. Entonces, este pedacito va a ser la parcela asociada a este subrectángulo, R y J. Y el punto P y J, que también va a estar como en la esquina inferior izquierda, es el asociado al punto UI asterisco B, J asterisco, que es el punto inferior izquierdo, pero en el dominio. Entonces, bajo la función va a ir al punto inferior izquierdo, pero en esta parcela. Entonces, lo que vamos a hacer es construir a partir de este punto P y J los vectores tangentes, como lo que acabamos de hacer hace un momento. Entonces, ¿cómo construyo los vectores tangentes? Pues tengo que derivar la función vectorial R con respecto a cada una de las variables, con respecto a U y con respecto a B. Eso se traduce en sacar derivadas parciales en las funciones componentes de esta función vectorial. Entonces, usando esos vectores tangentes, dos vectores me pueden, a partir de dos vectores no paralelos, puedo construir un paralelogramo. Entonces, usando estos vectores tangentes que empiezan en este punto y están sobre que empiezan en ese punto en la superficie, voy a construir un paralelogramo. Y voy a usar ese paralelogramo para aproximar el área de esta parcela. Entonces, construyo el paralelogramo y ¿cómo saco el área de la parcela? Haciendo el producto cruz de esos vectores que me conforman el paralelogramo y sacando la norma de ese producto cruz. Si se acuerdan, cuando vimos el teorema de cambio de variable, hicimos este tipo de construcción. Bueno, entonces el área de esa parcela, usando este paralelogramo, es aproximadamente este valor. ¿Qué tal si hacemos eso para cada parcela? Cada parcelita. Y luego sumamos, pues lo que vamos a tener es una aproximación del área de toda la superficie. Mientras mayor cantidad de subrectángulos, pues mejor la aproximación. Entonces llegamos
a la definición de área superficial. Esto al final se va a convertir, al tomar el límite, en una doble integral. Entonces, si S está dada de forma paramétrica, de esta forma, el área superficial se va a obtener mediante la doble integral sobre el dominio de los parámetros de el producto cruz de los vectores tangentes de esta función vectorial. Entonces vamos a hacer un ejemplo y ya le dejamos por hoy. Entonces vamos a encontrar el área superficial de una esfera de radio A. Entonces acabamos de ver al inicio de la clase que una posible forma de parametrizar la esfera es usando las ecuaciones que me relacionan coordenadas cartesianas con coordenadas esféricas, ¿no? En este caso, como estoy en una esfera de radio A, en lugar de ρ, pongo A. Y la función vectorial correspondiente estaría dada de esta forma. Teta se tiene que mover de 0 a 2pi y phi de 0 a pi. Entonces, vamos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos calcular? De acuerdo a la definición que acabamos de ver de área superficial, el integrando es la norma de este producto cruz. Entonces, primero necesitamos sacar los vectores tangentes y luego hacer la operación de producto cruz. Entonces, el producto cruz es el arreglo IJK de la derivada de la función vectorial con respecto a phi. Son las parciales de las funciones componentes con respecto a phi. Y este vector tangente es la derivada de R de la función vectorial con respecto a teta, es decir, cada función componente con respecto a teta. Entonces, vamos a sacar las derivadas de estas funciones con respecto a phi. Entonces, teta es constante. A y coseno de teta es una constante que multiplica seno de phi. Vamos a derivar seno de phi. Eso es coseno de phi. Entonces, es la constante A coseno de teta por coseno de phi. Y aquí lo tenemos, ¿no? A coseno de phi, coseno de teta. Ahora, la parcial de y con respecto a phi. A y seno de teta son constantes. Hay que derivar seno de phi, que también otra vez es coseno de phi. Entonces, voy a tener este resultado. Y la parcial de z con respecto a phi es A por la derivada de coseno de phi, que es menos seno de phi. Y las parciales de estas ecuaciones con respecto a teta. Bueno, con respecto a teta, A seno de phi es constante, entonces hay que derivar coseno de teta, que es menos seno de teta. La parcial de y con respecto a teta, A seno de phi es constante. ¿Cuál es la derivada de seno de teta? Coseno de teta. Me queda este resultado. Y si nos fijamos aquí en esta función no aparece teta. Entonces, todo esto sería una constante cuando derive con respecto a teta. La derivada de una constante es 0. Saco el determinante por menores de este arreglo y llego a este resultado. Ahora, saco la norma de este vector, porque lo que necesitamos en el integrando es la norma. Entonces, ¿cómo se obtiene la norma? Como raíz cuadrada de cada función componente al cuadrado. Entonces, por ejemplo, esta función componente al cuadrado sería a cuarta por seno cuarto de phi por coseno cuadrado de teta. Y así para las siguientes. Ahora, en el radical podemos ver que para una sola de los ángulos tenemos coseno cuadrados y senos cuadrados. Entonces podemos factorizar de forma que podamos usar la identidad de coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de ese mismo ángulo igual a 1. Entonces, por ejemplo,
Si en este radical me fijo en los dos primeros términos y factorizo a cuarta seno cuarta de phi, entonces este término va a multiplicar a coseno cuadrado más seno cuadrado, pero esa suma vale 1. Entonces se reduce a esta expresión, lo que está dentro del radical. Ahora, este seno cuarto lo puedo ver como seno cuadrado por seno cuadrado. Haciendo eso, puedo factorizar a cuarta seno cuadrado. Entonces, lo que hago aquí primero fue factorizar a cuarta. Bueno, la factorizo y la saco del radical como a cuadrada. Ahora sí, este seno lo veo como seno cuadrado por seno cuadrado. Entonces, uno de estos seno cuadrado con este seno cuadrado lo factorizo y van a multiplicar a seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero esta suma vale 1. Entonces me queda a cuadrada por la raíz cuadrada de seno cuadrado de phi. Ahora, formalmente, la raíz cuadrada de algo al cuadrado es el valor absoluto. Muchas veces simplemente ponemos el valor que está dentro del radical sin el cuadrado. Eso es válido cuando este valor que está al cuadrado es positivo. O sea, ya de entrada es positivo. Si no es positivo, entonces habría que considerar el valor absoluto. En este caso en particular, vamos a ver si en el ángulo donde se mueve phi, el seno es positivo. Entonces, el ángulo de phi se mueve entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Entre 0 y pi el seno es positivo. Entonces, raíz cuadrada de seno cuadrado de phi, en esta parte es simplemente seno de phi. No hay que usar ningún valor absoluto ni nada. Entonces, este es el argumento o el integrando que tengo que poner en la doble integral para sacar el área superficial. Entonces, el área es igual a la doble integral de a cuadrada seno de phi de teta. Ahora, ¿quiénes son los límites de integración? Pues los límites de los intervalos donde se mueven los parámetros. Phi se mueve de 0 a pi y teta de 0 a 2pi. Entonces, este a cuadrado es constante, lo sacamos de la integral y podemos separar esta doble integral en el producto de dos integrales, ¿no? Cuando saco el a cuadrada, puedo ver a seno de phi como seno de phi por 1. Entonces tengo el producto de dos funciones, una que depende solo de phi y otra que depende solo de teta, que sería S1. Entonces, cuando sucede eso, podemos separar esta doble integral como el producto de estas dos integrales simples. Una que depende solo de teta y otra que depende solo de phi. La antiderivada de 1 con respecto a teta, pues es teta evaluada de 0 a 2pi. Eso es simplemente 2pi. Y la antiderivada de seno es menos coseno evaluado de 0 a pi. Me queda simplemente 2. Y ya este producto es 4pi a cuadrada. Entonces, este es el área superficial de la esfera de radio A, con centro en el origen. ¿Dudas? ¿Cómo se hizo por menores? Ah, bueno. A ver. Empezaríamos en I y viajaríamos a lo largo de la primera columna. Entonces, empezamos en I, quitamos columna y fila y nos fijamos en el menor. Vamos a sacar el determinante de esta matriz con estos 4 términos. Entonces, es el producto de esta diagonal, que es 0 por esto, pues eso va a ser 0, menos este producto. Entonces, menos por menos es más, y el producto es A por A
a cuadrada, seno de phi por seno de phi cuadrada por coseno. Ahora, me paso a J, pero en el arreglo de determinantes, J siempre tiene signo negativo, ¿no? Entonces es menos J, quito fila, columna, y me fijo en el menor. Entonces es el producto de esto por 0, que pues me va a dar 0, menos el producto de menos A seno de phi seno de teta por menos A seno de phi. Entonces, en el arreglo para J dije que siempre tiene menos, pero en el determinante, cuando ya estoy en el producto de la diagonal, que no es la principal, también tengo un menos. Entonces, menos por el menos asociado al J es más. Y luego, este producto, menos por menos, pues sigue siendo más. Y ahora sí, el producto de esto por esto. A por A cuadrada, seno de phi por seno de phi, seno de phi al cuadrado por seno de phi. Y por último, K. K tiene signo positivo, quito phi la columna y me fijo en el menor. Entonces, hago el producto de esta diagonal, que es A cuadrada, A por A cuadrada, coseno de phi por seno de phi por coseno cuadrado de teta. Menos por menos más, A por A cuadrada, seno de phi por coseno de teta por seno cuadrado de phi. Y eso se reduce a esto. A ver, en el de K, es que en el de K a lo mejor no está muy claro. Cuando estoy en K, K multiplica a este producto en la diagonal principal, que es A cuadrada, coseno de phi, seno de phi, seno de phi, coseno cuadrado de teta, menos por menos más, y este producto, que es A cuadrada, seno de phi, coseno de seno de phi, coseno de phi, y seno de teta por seno de teta, es decir, seno cuadrado de teta. Ahora, en ambos términos tengo A cuadrada coseno de phi, seno de phi, aquí también tengo A cuadrada coseno de phi, seno de phi. Voy a factorizar eso. A cuadrada coseno de phi seno de phi, que multiplica a coseno cuadrado por más seno cuadrado. De teta. Esta suma es 1 y nada más va a quedar A cuadrada coseno de phi, seno de phi, que es justamente esto. Entonces, más o menos sirven. Ok. Bueno, ahora que suba el PDF de la clase, aquí pongo, antes de llegar a este resultado, pongo el paso intermedio, o sea, cómo se vería el cálculo completo del determinante. Vale. Bueno, muchachos, pues aquí le dejaríamos hoy.
Y la próxima clase seguiríamos viendo cómo determinar a partir ya de ver parametrizaciones de superficies, ya podemos ver cómo calcular integrales de superficie, que va a ser como muy parecido a lo que hacíamos en integrales de curvas. Solo que estamos metiendo en las superficies paramétricas una variable más. Pero bueno, entonces eso ya lo vemos el próximo miércoles. Bueno, chicos, pues cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben y y pues ahí estamos en comunicación por mensaje, ¿vale? Bueno, igualmente, bonita tarde. Bye.